Hola a todos, mi nombre es Johanna Colbert, psicóloga y consejera cristiana de Life Touch Christian Coaching. El día de hoy quiero compartir con ustedes un poquito acerca de nuestra compañía. Nosotros somos coaches cristianos que estamos trabajando, entrenando a las personas para que cada persona alcance sus metas personales y sus metas profesionales a través de el desarrollo de sus habilidades y también que lo hagan a través de su fe. O sea, estamos en ese proceso de encontrar el camino correcto para que las personas sean orientadas no solamente a nivel psicológico, sino también a nivel espiritual. El día de hoy fui invitada para hablar sobre ansiedad y COVID-19 gracias a Victory Christian Academy, Party y a todos los organizadores de el Summit Home School Edition. Estoy muy contenta de estar el día de hoy con ustedes. Espero que disfruten de esta perspectiva diferente sobre la ansiedad, el COVID-19 y cómo manejarla en los niños. Si tienen alguna pregunta, si desean contactarme, lo pueden hacer a través de mi página de Facebook o mi Instagram, Life Touch Christian Coaching, o por el WhatsApp al 407-962-9606. Nuestra página web está en construcción, pero la van a poder encontrar dentro de poco como lifetouchchristiancoaching.com. Sin más preámbulos, voy a empezar esta charla sobre ansiedad y espero que les guste, que la compartan con personas y que puedan sacar gran provecho de esta situación, de esta, de esta charla para que ustedes puedan encontrar también algunas respuestas a algunas de las cosas que de pronto nos hemos preguntado en algún momento sobre la ansiedad. Entonces, voy a enfocarla hacia los niños, pero en realidad muchas de estas cosas ustedes van a encontrar que van a ser de mucha ayuda incluso para usted mismo. Sobre la ansiedad, el COVID-19 y el manejo en los niños. Primero quiero empezar hablando un poquito acerca del origen real o la raíz de la ansiedad, que se supone esa muy temprana edad aparece en los niños, se forma como una experiencia aprendida y como una respuesta natural de instinto de protección del ser humano. Entonces el miedo aparece en el niño a muy temprana edad. De hecho, en el momento del nacimiento se produce gran ansiedad y ese proceso está generando un tipo de situaciones a nivel emocional, a nivel físico y ya de manera aprendida se empieza a experimentar desde los 5 a los 7 meses de edad, cuando el niño ya ha establecido eh, prácticamente ciertas experiencias, ya ha aprendido de su medio ambiente, el nuevo ambiente que está conociendo fuera del estómago de su madre, ¿no? Entonces, de los 5 a los 7 meses de edad prácticamente es una etapa muy importante porque es cuando se establece ese vínculo que le va a dar al ser humano esa seguridad y va a evitar que la persona sea una persona ansiosa el resto de su vida. El llanto de frustración, por ejemplo, en un niño que no fue atendido, esto implanta ya un aprendizaje en el cerebro. La ansiedad de separación que quedó no resuelta en un término no apropiado, o sea, de pronto el niño fue separado de su padre, de su madre, y no tuvo la posibilidad de reunirse con ella en un tiempo apropiado, entonces el niño genera este tipo de ansiedad de separación. Vamos a ver un poquito la respuesta natural al peligro. Entonces, el miedo es una respuesta natural al peligro y funciona como una alarma que hace que el ser humano se proteja de una situación que representa un riesgo para la persona en pos de proteger su vida o su salud. Si es que este miedo es algo natural que el ser humano tiene para proteger su vida. El niño se queda, por ejemplo, aquí yo estoy poniendo un ejemplo del niño que se queda, por ejemplo, encerrado y solo en un sitio oscuro, el niño que se cae, que tiene un accidente.
el niño que definitivamente no tiene los cuidados apropiados y hay negligencia por parte de la madre o del padre hacia el niño. Todo este tipo de situaciones van a generar que el niño aprenda esa respuesta al peligro de cierta manera. Entonces, la alarma natural se desarrolla en los niños en la medida en que van conociendo su entorno y los padres van respondiendo a cada situación que el niño enfrenta mientras crece. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la reacción de la madre cuando el niño se cae, cuando de pronto el niño se atora, la reacción de la madre, o sea, el niño representa su respuesta natural, pero también hay una parte aprendida del medio ambiente y es cómo la madre reaccionó ante esa situación. Definitivamente los gritos, definitivamente el llanto de una madre y todas estas cosas quedan implantadas en el niño como esa experiencia aprendida ah, sobre la ansiedad. Entonces, pues es muy importante que la respuesta de la madre sea muy adecuada para que el niño internalice esos procesos de manera apropiada también. Bueno, vamos a hablar acá acerca de las fobias. Tengo que hablar de las fobias porque hace parte del cuadro de ansiedad. Las fobias, por el contrario, pues son provocadas por un miedo irreal que desarrolla reacciones inapropiadas y poco saludables. No vamos a hablar del día de hoy de fobias, yo voy a hablar de ansiedad, pero quiero distinguir la fobia de la ansiedad regular porque las fobias definitivamente pues tienen un fundamento irreal y definitivamente necesitan tratamiento, necesitan terapia y por lo tanto pues quiero traer la colación para que las personas puedan identificar que estamos hablando de dos cosas diferentes. Vamos a hablar de la evidencia y de la ansiedad y del origen. Bueno, resulta que el ser humano experimenta ansiedad de separación por primera vez, se nota en la humanidad, eh, en el paraíso. Básicamente cuando Adán y Eva caen, en Génesis 3 del 9 al 10, el Señor le pregunta, ¿dónde estás? Le pregunta a Adán y a Eva. Y entonces Adán contesta, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Eso fue después de que ellos habían pecado. Dice, ¿por qué pasa esto? Vamos a ver, pues porque el ser humano fue creado por Dios para estar en relación con su creador. Nosotros fuimos hechos para estar en relación con nuestro Padre Celestial. Y esa primera separación que experimentan en el paraíso causa miedo. Entonces, estar separados de la presencia de Dios definitivamente genera ansiedad, razón por la cual el miedo aparece y la primera ansiedad experimentada por el ser humano. Es muy bonito, si pueden leer la historia, van a poder entenderla, si la pueden ver desde la perspectiva psicológica. Se debe establecer un vínculo seguro con la madre. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros heredamos el pecado original y por ende todos nacemos separados de la presencia de Dios. ¿Qué hace el Señor para sopesar esta situación? Pues pone a la madre para que establezca ese vínculo seguro con el niño y ese vínculo es el que le va a proveer la seguridad para que el niño crezca de una manera eh, segura y obviamente esto es lo que más adelante va a darle al ser humano la confianza en sí mismo, la seguridad, el dominio propio, el sentido de pertenencia y en caso contrario de que no tenga la madre para que establezca ese vínculo, pues se establece un vínculo ansioso. Eso es el opuesto del vínculo seguro, es el vínculo ansioso o el vínculo ambivalente. El vínculo ansioso, pues obviamente una persona que prácticamente genera ansiedad o casi por cualquier situación y los vínculos ambivalentes se presentan mucho en los niños que son adoptados. Estos niños presentan vínculos ambivalentes y otro tipo de situaciones que se presentan que no vale la pena ahorita hablar porque vamos a hablar solo de ansiedad. Bueno, vamos a ver las manifestaciones de ansiedad. Entonces, las manifestaciones de ansiedad en un niño son muy fáciles de leer, en un ser humano en general son fáciles para las personas que podemos identificar hoy en día cómo se manifiesta la ansiedad. Pero en los niños es muy fácil. Nosotros como padres vamos a ver que
leemos a nuestros hijos desde que son bebés. Usted va a poder identificar si el niño está llorando por hambre o si el niño está llorando por miedo, si el niño está llorando por frustración o si el niño está llorando de pronto por sed o alguna necesidad que tenga en esos momentos. Entonces, hay varias cosas que pueden identificar usted en su hijo a cualquier edad, no solamente cuando son niños pequeños, sino a cualquier edad en general. Usted va a notar irritabilidad, dificultad para dormir, eh, la comezón de uñas, los niños que se comen las uñas. Definitivamente hay un componente de ansiedad en esta situación. Las regresiones, entonces aquí estoy hablando de todas las metas que el niño en general ya ha cumplido, pero que por X o Y motivo hay un proceso de ansiedad que hace que el niño se regrese. Y entonces el niño empieza a orinarse en la cama, el niño que caminaba empieza a gatear, de pronto el niño que ya estaba eh, yendo a la escuela solito, ya no. Entonces, todo este tipo de cosas hay que mirar. Las regresiones son muy importantes y definitivamente hay que ponerles cuidado a eso. Las pesadillas, la dificultad para concentrarse, si a usted el profesor le empieza a decir el niño no se está concentrando, el niño y antes lo podía hacer, bueno, pues es una alarma. La memoria a corto plazo definitivamente se ve afectada cuando hay ansiedad. La evitación de actividades que normalmente el niño haría con gusto. Si un niño normalmente le gustaba ir a la escuela, jugar con los amigos y de repente ya no quiere salir, de repente ya no quiere jugar, de pronto hay actividades que evita, pues hay que tener mucho cuidado con esto. Ansiedad de separación que ya ha sido superada. Yo diría que este es uno de las manifestaciones más comunes que se ve cuando un niño está experimentando ansiedad por X o Y motivo. Puede ser real, puede ser irreal, pero hay que ponerle mucha atención porque lo primero que el niño hace es rehusarse, por ejemplo, a volver a la escuela o rehusarse a volver a sus clases de natación o a sus clases de piano, lo que sea. Si este tipo de situaciones pasa, usted debe escudriñar más allá porque definitivamente algo le está generando ansiedad al niño. Vamos a mirar a nivel físico la tensión muscular, los dolores de cabeza, las molestias estomacales. Hay niños que presentan náuseas, vómito e incluso diarrea. Todo esto son síntomas de ansiedad que se presentan cuando un niño está experimentando una ansiedad a un grado bien alto. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero hablarles un poquito acerca de la esencia del ser humano porque estamos hablando de que la ansiedad, a pesar de que es psicológica y de que hay un componente psicológico, también tiene un componente fisiológico. Y por eso es que usted puede observar, por ejemplo, la persona sudando, la sudoración, ese es otro síntoma también, la sudoración o el tipo de cosas que mencioné anteriormente. Entonces vamos a ver por qué pasa esto. El ser humano está conformado por espíritu, alma y cuerpo y las tres partes interactúan entre sí. No es que solamente una parte se afecta y la otra no. Nosotros como seres humanos, las tres áreas siempre van a estar involucradas en cualquier proceso que nosotros tengamos en nuestra vida. La ansiedad tiene efectos psicológicos, fisiológicos, perdón, que se observan en el cuerpo, pero también se debe a que sus emociones y sus pensamientos están generando de forma activa una respuesta a nivel físico. Por lo tanto, su espíritu también está afectado de manera que todo el ser humano responde. Entonces, es importante anotar que la ansiedad que solamente se trata físicamente con una pastillita o con una agüita no va a hacer ningún efecto si usted no toma en cuenta la parte psicológica y la parte espiritual. No hay no hay un tratamiento efectivo si no se trabaja en las tres áreas. Y por eso nosotros en Life Touch Christian Coaching, nosotros tratamos de acercar a la persona a conocerse a sí misma en esas tres áreas. Entonces voy a mostrarles aquí un poquito, vamos ahora a hablar, a identificar la ansiedad por el COVID-19. Les quité mi imagen para que puedan observar acá, viene el título
Y vamos a observar primero que todo, vamos a poner el COVID dentro de lo que es realmente el COVID. Entonces, primero, identifique si la razón de la ansiedad es real y si la respuesta es adecuada. Segundo, identifique si son respuestas aprendidas versus respuestas naturales instintivas. Tercero, identifique los cambios que el niño hace a partir de la situación, o sea, a partir del COVID-19, a partir del momento en que el niño se entera de que hay esta pandemia, cómo es su reacción. Eh, Cuarto, el niño puede entender la situación o el niño está confundido y su ansiedad se debe a esto. Entonces hay que identificar que si el niño está ansioso por la pandemia o el niño está ansioso porque está confundido y esta confusión le causa ansiedad. El niño está reaccionando a la respuesta, a su respuesta ante el COVID. Esa es otra pregunta. ¿Están los padres del niño unidos en oración en los momentos de angustia o recurren los padres al cigarrillo, al alcohol o a las drogas? Hay que hacerse esa pregunta también. ¿Tiene la familia soporte espiritual? ¿Hay una relación con Jesús? O sea, estas son las preguntas que les dejo para que ustedes como padres de familia se las hagan y ustedes mismos se las respondan. Pero voy a poner acá algunas de esas respuestas que obviamente ya las tenemos y es la primera. eh, ¿La razón de ansiedad es real y la respuesta es adecuada? Entonces vamos a ver, el COVID-19, la ansiedad por el COVID-19 es real porque representa una amenaza para la salud y potencialmente para la vida. Las respuestas, bueno, la respuesta por el COVID-19 en la mayoría de las personas es una respuesta instintiva de protección y es aceptable. Tercero, identifique los cambios. Entonces, la desinformación causa ansiedad y confusión. Si la persona no está bien informada, pues obviamente esto causa ansiedad y confusión. Eh, Cuarto, la respuesta desmedida del padre genera miedo en el niño. Entonces, ¿cómo está reaccionando usted frente a la pandemia? ¿Es usted una persona que es bastante ansiosa, que usted está mostrando en su familia que está usted con un miedo constante, usted está llorando, usted está presentando una cara de angustia que el niño está leyendo y que le está generando al niño miedo? Entonces, ¿cuál es la respuesta del padre? Si la respuesta es desmedida, definitivamente pues va a generar miedo en el niño. Quinto, los cambios generan ansiedad y el hecho de que el padre no sepa cómo actuar genera miedo. Ese miedo es un miedo a lo desconocido en el niño. Entonces, obviamente, ese miedo a lo desconocido que el padre está generando en el niño hace que la sensación de protección, que todos los niños deben sentir esa sensación de protección con los padres, esa sensación se pierde, porque al usted simplemente actuar con miedo y identificar que el niño identifique que usted no sabe qué va a pasar, que usted siente miedo y que usted no lo puede controlar, pues eso va a hacer que el niño pierda la sensación de protección aún si está con usted. Sexto, el miedo paraliza. Entonces, ¿está su vida paralizada? Cuénteme si su vida está paralizada. El COVID puede generar estrés, pero en realidad no debe paralizar su vida. La vida debe continuar. Usted debe tratar de seguir haciendo sus actividades en la medida que lo pueda hacer. Si usted está trabajando en casa, pues debe acomodarse y adaptarse. Los niños son los primeros en adaptarse porque ellos son los niños son muy asequibles a los cambios. Entonces, en realidad, los que somos más difíciles de cambiar somos los adultos. Entonces, los cambios deben ir encaminados a la prevención y no a incrementar el terror en el niño. Entonces, espero que ustedes estén analizándose ustedes mismos cómo ha sido la respuesta de ustedes en la casa como familia, qué es lo que ustedes le están mostrando a sus hijos, porque es definitivamente uno de los factores más importantes para que el niño tenga ese proceso de adaptación a esta situación de pandemia de una manera adecuada. Eh,
Bueno, las recomendaciones para el manejo de la ansiedad en los niños. Entonces, busque definitivamente restaurar su relación con Cristo y resuelva su ansiedad de separación generada por el pecado original. Establezca el vínculo con su Padre Celestial. Bueno, aquí definitivamente, pues hay una comunidad que es cristiana y hay una comunidad que no es cristiana. Y las dos comunidades están enfrentando esta situación de manera diferente. Entonces quiero que entiendan que el approach o la aproximación que tenemos los cristianos frente a esta situación es diferente a la de una persona que no conoce a Cristo. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Yo obviamente entiendo que hay personas que no han tenido ese crecimiento espiritual, pero lo primero que usted tiene que hacer es buscar restaurar esa separación que se generó por el pecado original a través de recibir a Cristo en su corazón y establecer una relación con Cristo. En el momento en que usted hace eso, usted mismo está dando paso a que el Señor empiece a restaurar esa relación que se perdió en el paraíso, pero esa relación que la necesita todo ser humano. Usted va a experimentar una sensación de paz, usted va a experimentar una sensación de llenura, esa sensación que muchas personas a veces sienten de que están vacíos, es simplemente porque no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, una vez usted haga esto, usted puede dar un segundo paso, pero si usted no tiene estas herramientas, pues no se las puede dar a sus hijos. Entonces, el segundo paso es enséñele a su hijo a establecer el vínculo y la relación con su padre espiritual a través de Jesús. Proporciónele el soporte espiritual que su hijo necesita a través de la oración, a través de enseñarle que existe un Padre celestial, no solamente su Padre terrenal, pero que el niño tiene un Padre celestial que lo protege y un Padre que lo ama. Em, Ore en familia y confírmele a su hijo que no tiene un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Esto está en la palabra de Dios, en Filipenses. Eh, si usted empieza a interiorizar este tipo de verdades que nos dice la Biblia acerca de nosotros, pues usted mismo está abriendo la puerta para que Dios trabaje en su espíritu. Entonces, estoy hablando acá de la parte espiritual, ya voy a hablar de las otras áreas más adelante, pero quiero establecer esta parte porque yo creo que es la más importante. Hay cosas que nosotros no podemos vencer solos, hay situaciones que no podemos manejar solos, solamente la podemos manejar a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, enséñele a su hijo a conquistar el miedo, enséñele a su hijo a ser conquistador. No, no permita que el miedo paralice las actividades de su hijo. Estoy hablando de situaciones muy pequeñas, a veces como ir al baño. Este miedo de ir al baño, por ejemplo, en los niños pequeños es muy común y usted debe generarle al niño un ambiente adecuado para que el niño luche en contra de eso que siente y lo conquiste, al punto en que cuando el niño lo haga de manera voluntaria y él trate y él vaya al baño y lo haga solo, pues usted tenga una recompensa no solamente a nivel físico, de que usted le dé algo o que el niño, sino que usted se lo refuerce con sus palabras, diciéndole, ves, tú eres un niño valiente, tú eres un niño esforzado. Usa las palabras que Dios usó para describirnos a los hijos de Dios. Entonces, los hijos de Dios no tenemos espíritu de cobardía. Punto. Nosotros no tenemos esa naturaleza y hay que restaurar ese espíritu que Dios nos dio. Dice que tenemos un espíritu de amor. O sea, el antídoto, ya lo voy a hablar más adelante, el antídoto es el amor. Eh, pero tenemos un espíritu de poder, tenemos un espíritu de dominio propio. O sea, nosotros somos capaces de dominar el miedo y eso nos lo puso Dios en nuestra naturaleza.
Bueno, los niños por tener una capacidad de plasticidad del cerebro más grande que un adulto, pues tienen la capacidad de adaptarse al cambio más fácilmente y por lo tanto los cambios se reciben sin problema, siempre y cuando les des una buena explicación. Entonces vamos a hablar aquí de cosas específicas en el COVID como la máscara, la distancia y la higiene. Si usted al niño le explica por qué debe lavarse las manos, por qué debe ponerse la máscara, en qué momento se la debe poner, y lo hace usted de manera normal, pues el niño va a entenderlo y el niño lo va a hacer de una manera muy adecuada. Pero si usted permite que sean otras personas o la televisión o las noticias lo que le dé esa información al niño, pues usted está prácticamente dejando que el niño se deje influenciar de lo que está viendo afuera. La primera información definitivamente tiene que venir de parte de los padres y debe venir con una explicación adecuada para que el niño pueda entender y asimilar los cambios. Establezca una rutina adaptada a los cambios y participe activamente con su hijo. No se olvide que su hijo sigue creciendo. Esto es muy importante. Si usted dejó de hacer las rutinas que hacía antes porque ya su niño no va al colegio, pues todos estos cambios van a afectar en el niño. Incluso eh, usted está dejándole saber que algo muy fuerte está pasando y de que definitivamente todo se paró en la casa, todo se paró. Usted debe tomarse el tiempo para establecer rutinas con el niño. El niño debe seguir aprendiendo, el niño debe seguir realizando sus tareas, ejercitándose, jugando, porque el niño aprende a través del juego. Entonces, proporciónele esas actividades, haga una rutina. Si usted piensa que porque llegó el COVID ya no se debe bañar, ya no se debe vestir, al contrario, usted siga haciendo ese proceso todos los días, siga haciéndolo con su niño. El niño se debe bañar todos los días, el niño debe tener una rutina, ya sea de juego o de actividades todo el día. Y lo más importante es que usted participe con él para que usted le dé ese apoyo. Y yo estoy segura que los niños usted va a notar la respuesta completamente positiva de parte del niño. Fomente las reuniones con sus seres queridos y amigos del niño por medio de Zoom o actividades virtuales, actividades de familia o actividades al aire libre. Este tipo de actividades deben continuar porque el niño necesita socializar, el niño necesita tener contacto con su familia. Todo esto hace parte de su sentido de pertenencia. El niño pertenece a una sociedad, el niño pertenece a, a una comunidad, el niño pertenece a una familia y usted debe proporcionarle a él que aunque las personas no estén cerca en estos momentos, siguen ahí para él, sigue esa relación continúa. Entonces, proporciónele eso que el niño está necesitando para que el niño se vaya desarrollando más eh, adecuadamente a pesar de la pandemia. Establezca un plan en caso de contagio y déjele saber al niño con anticipación. Bueno, estas cosas hay que hablarlas, porque puede pasar que en la familia alguien se contagie, entonces, bueno, esto es lo que vamos a hacer si esta situación sucede, de manera que el niño cuando llegue la situación en la casa, el niño sabe qué va a pasar y no está él aterrorizado porque llegó el COVID a la casa. Entonces, simplemente haga su plan. Si hay un plan de aislamiento, hay un plan de prevención, cómo se va a manejar la situación en la casa, haga ese plan y coménteselo a su hijo. Ponga a todo el mundo de acuerdo. Bueno, sus rutinas de prevención deben ser adoptadas naturalmente y sin miedo. Simplemente eh, asumir que hay unos cambios que hemos tenido que hacer porque hay un virus rondando en estos momentos y que debemos protegernos. Entonces, si sus rutinas de prevención son adoptadas de manera natural, pues usted no va a observar nada diferente en el niño, sino que el niño se va a adaptar muy fácilmente. Enséñele a su hijo nuevas formas de relajarse. Entonces, aquí en estas les traje algunas opciones como la zumba, el ejercicio al aire libre, los masajes, el arte, la pintura, la música, el teatro, las adivinanzas, los rompecabezas, usar difusores con aceites esenciales, sobre todo en los momentos en los que usted se va a dormir, úselos en la casa. Todo esto genere una atmósfera de tranquilidad y de paz. Haga también que los niños
hagan ejercicio, a pesar de que el niño esté en la casa o a pesar de que el niño no esté yendo a la escuela, haga ejercicios porque el niño necesita su desarrollo físico, el niño también necesita recibir el sol. Entonces, ahí en YouTube ustedes pueden encontrar videos sobre circuitos de obstáculos que son muy buenos para los niños, especialmente cuando están en esas edades donde tienen tanta energía, pues los circuitos de obstáculos son excelentes, los puedes hacer ya sea en el área privada que tú tengas de tu casa, si vives en un apartamento lo puedes hacer en el apartamento o en el área común donde tú puedas, sea donde esté el área recreacional de tu edificio, etcétera, etcétera. Estas son cosas sanas que hacen que usted descargue energía y entonces esto ayuda mucho para relajarse y desestresarse. El niño continúa aprendiendo y creciendo, no lo paralices en su desarrollo, infórmate de acuerdo a la edad y trata de ayudarle en las tareas que tiene como meta. Todos los niños tienen una meta en cada etapa de la vida. Entonces, lea, miren qué etapa de la vida está su hijo. Ah, está en la etapa de identificación, está en esta etapa del desarrollo. Bueno, lea e infórmese y ayúdele a desarrollar esas actividades que él necesita hacer para conseguir esas metas. ¿Por qué? Porque en estos momentos hay cosas que ya desafortunadamente los niños no están en contacto de pronto con la escuela, entonces hay cosas que de pronto se van a demorar en alcanzar, pero usted debe promover ese desarrollo. Evite mirar las noticias delante de su hijo y si usted se considera muy susceptible, pues evite la sobreinformación. Definitivamente, si usted no puede asimilar bien las noticias, pues no las mire, trate de hacerlo muy de vez en cuando y lo más importante, no lo haga en frente de los niños. Las noticias básicamente las puede asimilar un adulto de una manera diferente a un niño. El niño crea esas imágenes y a veces ellos crean su propia historia en su cabeza. Entonces, lo mejor es que pues evite que el niño vea las noticias. Incorpore la lectura en sus rutinas diarias, a cuentos, historias positivas, lea las historias de la Biblia para niños y muéstreles el poder de Dios en ellas. Si usted empieza a hablarle desde muy temprana edad a su hijo acerca de Dios y de que Dios tiene poder y de que el poder de Dios puede actuar en su favor y él puede recibir el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios puede manifestarse en su vida con poder, pues usted está ganando un terreno muy grande que muchas personas lo vinimos a aprender ya cuando éramos adultos. Pero si nosotros empezamos desde pequeños a enseñarles ese camino a los niños, ellos el día de mañana prácticamente tienen un camino avanzado muy grande. Recuerde que los niños tienen más fe que usted y por lo mismo ellos creen sin duda lo que tú les enseñas. Entonces, si usted le está enseñando las historias de Dios, él las está creyendo. Si usted está enseñándole historias en las que se está generando miedo y pues ellos también las creen. Entonces, escoge qué tipo de cosas tú quieres poner en la mente del niño. Entonces, por eso acá también les hablo un poco del contenido de los videojuegos. ¿Qué estás poniendo en la televisión? ¿Qué estás poniendo en todo lo que el niño está recibiendo en sus oídos, en su mente, por sus ojos? O sea, ¿qué es lo que el niño ve todos los días? ¿Qué es lo que el niño está buscando en televisión? ¿Eso está generando más ansiedad? Bueno, pues tiene que evitar ese tipo de contenidos. Todo lo que es contenidos de terror, agresivos, violencia, todo este tipo de cosas es mejor que lo evites porque eso se implanta en la mente del niño y eso es lo que va a generar el día de mañana. Espero que les haya gustado mis recomendaciones. Ahora yo voy a hablar acerca de lo que dice Jesús. Entonces, el Señor prácticamente en el Salmo 34:4 nos dice lo siguiente. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Qué quiere decir esto? Él me libra de todos los temores. Él me libra de todas mis angustias. Si tú te pegas a él, pues es diferente que tú pases esta situación con Cristo o esta situación sin Cristo. Nosotros tenemos limitaciones como seres humanos, pero Él ya venció al mundo. Entonces,
esta es una reflexión que les dejo, es lo que el Señor dice, que nosotros no tenemos espíritu de cobardía, que nosotros podemos dominar y podemos conquistar. Entonces, enséñele a sus hijos a ser conquistadores, que ellos pueden conquistar el miedo, que ellos pueden superar el obstáculo, que ellos pueden saltar a ese otro nivel. Y es el nivel de la fe. Ellos pueden desarrollar una fe mucho más alta que la tuya y la mía. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, ya les hablé, esto, no tenemos espíritu de cobardía, lo encuentran en 2 Timoteo 1:7, pero el Señor nos da la clave, y esto es algo que la psicología encontró en los procesos cognitivos. Un pensamiento genera una emoción, un deseo, y este deseo después se hace realidad. O sea, hay un proceso por el cual las cosas suceden. Y ese proceso nos lo muestra el Señor en la palabra de Dios. Eso está en Filipenses 4:6-7 y en Filipenses 4:8. Él dice, guardad tus pensamientos y tu corazón en Cristo y serán guardados en paz. Entonces, si tu pensamiento persevera en Cristo, tú vas a tener paz. Pero si tu pensamiento persevera en la maldad, en la perversidad, en lo malo, en lo que no es bueno, pues esto es de lo que se llena tu corazón, porque entra por aquí, luego llega acá. Ya no es sino que se haga realidad. Entonces, el Señor nos dice en Filipenses 4:8, dice, pensad en lo honesto, lo verdadero y lo amable. O sea, piensa en cosas buenas, piensa en cosas buenas. ¿Para qué te vas a llenar de cosas negativas, de cosas malas, de cosas que no te van a aportar? Llénate de pensamientos positivos, llénate de amor, porque vamos a ver que el antídoto del temor es el amor. Dice en el tercer punto, no entretenga su mente con miedo. Entonces, no lo alimente. Dice Proverbios 10:24, lo que el impío teme, eso le vendrá. Entonces, acá está hablando del impío y estoy hablando de las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Si una persona empieza a alimentar ese temor, por ejemplo, no sé, cualquier cosa de la que la persona tenga miedo, tener miedo, por ejemplo, a fracasar o tener miedo a algo en general, que algo va a pasar y usted entretiene ese pensamiento constante, 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 usted lo atrae y eso pasa. Entonces él dice ahí, el impío teme y lo que él teme, eso le vendrá. ¿Y por qué él habla que el impío? Porque se supone que los cristianos no debemos tener temor, porque si Cristo está en nosotros, pues nosotros debemos tener paz. Entonces, el impío en general va a sufrir de temor. Si usted ve afuera una persona que tiene muchos problemas de ansiedad, que llega al punto de ataques de pánico, que llega al punto, pues esta persona necesita a Cristo en su corazón. No solamente eso, necesita tratamiento, necesita terapia y necesita obviamente un entrenamiento que le permita a la persona vencer ese miedo. Con la ayuda de personas expertas en el área psicológica, con la ayuda de personas expertas, de pronto personas que estén conectadas con el Señor, que le puedan ayudar a esa persona a vencer. Bueno, vamos a ver acá otra parte. El cuarto punto que les tengo de acerca de lo que dice la palabra de Dios es, el miedo tiene su territorio en la noche y en la oscuridad, así es que use la palabra de Dios antes de dormir. Bueno, la oscuridad y la noche definitivamente son el ambiente propicio para generar el miedo en los niños. Entonces, antes de dormir, simplemente usted tiene que generar esa atmósfera de paz, de tranquilidad y de protección. ¿Cómo lo hace? Obviamente con su compañía, con el niño, antes de dormir, con el leerle y sobre todo con orar. Entonces, usted tiene que trabajar las tres áreas, espíritu, alma y cuerpo. Produzca emociones positivas, alimente el alma del niño a través de las lecturas que le dejen algo, un sabor rico antes de dormir, un sabor de felicidad, de protección, de paz. Entonces hay un salmo muy bueno que es el Salmo 4 y en el versículo 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. O sea, el Señor
nos deja saber que la confianza solamente se puede depositar en Él. Tú depositas la confianza en una persona y la persona te falla, pero Él no te va a fallar. Entonces, enséñale al niño desde pequeño que involucre estos pedazos de la palabra de Dios en sus oraciones, que se las aprendan de memoria, que las puedan decir antes de dormir y ellos mismos están trabajando ya a nivel espiritual sin darse en cuenta. Eh, el ser valiente es una ordenanza. Esto es algo que a muchos los deja impactados, pero resulta que es una orden. Y esto está en Josué 1:9. Dice el Señor, ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que tú vayas. Solo está diciendo, usted va conmigo, ¿por qué va a tener miedo? Usted le ordeno que sea fuerte y valiente y no tenga miedo porque yo soy el que voy con usted. El Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso, Él va con usted. Entonces, es una orden. Él nos ordena que no tengamos miedo. Y por último, los dejo con esta linda palabra y es que el amor de Dios, el amor perfecto, es el de Él. El amor de Dios venció al mundo. ¿Cómo lo venció? Dice, de tal manera, en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, los dejo con esta reflexión. El amor perfecto vence al temor. El amor del Padre ayuda a vencer el temor del Hijo. Si usted como madre ejerce ese amor en su hijo, pues usted definitivamente está ayudando a su hijo a que sea un conquistador, a que sea una persona valiente, a que sea una persona capaz de vencer la ansiedad y cuando no lo pueda hacer por sí mismo, no pueda dominar sus emociones, ¿a quién tiene? A Cristo para pedirle ayuda. Espero que les haya gustado esta charla el día de hoy, compartan y bueno, espero verlos en una próxima oportunidad. Bendiciones a todos y que tengan un feliz día. Bye.